actividades, por favor, las revisaron. Sí, doctor, sí, la Bien, mayoría. bien, perfecto, pero fíjate, hay algo interesante. Ninguno de ustedes me ha enviado ninguna actividad. Recuerden que hay chance hasta el 30 de noviembre. 30 de noviembre es ya el martes de esta semana. Entonces vamos a tratar en lo posible de cumplir con esas actividades y el 10 de diciembre se tiene fijado el examen. Cualquier duda respecto a esas actividades, por favor me pueden escribir al correo o al teléfono que de inmediato pues yo les voy a contestar y les voy a orientar cómo realizar esas actividades. Ya para comenzar en clase, yo les pedía desde la semana pasada que revisaran la norma ecuatoriana relacionada con la supremacía de la norma constitucional. ¿Quién me quiere comentar algo al respecto, por favor? ¿Por qué consideran ustedes que la norma constitucional es la norma suprema del ordenamiento jurídico? Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Felber Ponce le saluda, doctor. Ajá, Félix, ¿cómo está? Efectivamente, como bien refiere la Constitución de la República del Ecuador, y aquí en el Ecuador se la considera que es la madre de de todas las leyes, ya que se la toma como eje principal en fin de tomar alguna decisión jurídica. Bien, perfecto. Bueno, en esencia, la Constitución Nacional es el fundamento del ordenamiento jurídico en cualquier país, recoge los principios fundamentales, tanto políticos, sociales, económicos, judiciales, por supuesto, y que luego en las demás leyes pues, se desarrollan estos principios. Por eso nosotros en la clase anterior mencionamos la pirámide de Kelsen. Hans Kelsen es un jurista y él pues, resumía estas categorías del ordenamiento jurídico en un país y establecía un escalafón, una forma de manera jerarquizada de cómo debería aplicarse o cómo debe aplicarse la norma. Recordemos que las normas se aplican por su especialidad y por supuesto por la jerarquía de cada una de estas normas. Es importante, muchachos, que ustedes conozcan que aun cuando los tratados internacionales suscritos por cada país, tanto en Ecuador como en Venezuela, se les da rango constitucional a estos tratados en cuanto se les favorezca o cuanto favorezcan, mejor dicho, en relación con los derechos fundamentales, con los derechos humanos, es preciso también establecer que ningún tratado o acuerdo internacional, así se trate de derechos fundamentales, va a estar por encima de la Constitución Nacional. Yo les había pedido a ustedes que revisaran el artículo 424 y 425 de la Constitución ecuatoriana. Vamos a comentarlo hoy en clase, al igual el artículo 7 y el artículo 23 de la Constitución venezolana. Si nosotros revisamos el artículo 424, nos encontramos en la Constitución Política ecuatoriana y allí, de manera expresa, sin dejar ningún tipo de dudas al respecto de cuál debe ser considerada una norma suprema, refiere que la Constitución, y de manera explícita lo dice, es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Yo quisiera preguntarle si revisaron el contenido del artículo 424 y 425 y por supuesto cómo lo relacionan y lo comparan con el artículo 7 y el artículo 23 de la Constitución venezolana. Todas las opiniones que ustedes den son válidas, son acertadas, porque evidentemente pues en las interpretaciones que ustedes hagan pues se basa y se fundamenta en un criterio propio. Ajá, te escucho, Felber. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Como usted bien lo refiere en terminología de interpretación, sí, se puede considerar que aquí en Ecuador ya en un momento ya vivimos ya lo que refieren los artículos aquí tanto el 424 como el 425. A título personal, yo lo he comparado con el gobierno del expresidente Rafael Correa cuando se hizo la integración de la desaparecida sede UNASUR con sede en Ajá, Quito. ajá, Entonces, ahí la ideología del expresidente Rafael Correa era la integración ajá, de todos los pueblos de acá de Latinoamérica que se vio reflejada y de igual manera la conservancia tanto de los valores de la ideología de nuestro país, ujú, en fin, lo que estaba realizando también en la reserva del petróleo
y el Yasuní y toda la biodiversidad del país. Creo que ahí se vio reflejada los dos artículos. Perfecto. Muy bien, Ferber. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Si es tan amable. Bueno, otra de los ejemplos, el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, fue creada con esa ideología, bajo esa concepción de fortalecer los lazos en los países latinoamericanos y crear, por supuesto, mejores condiciones para la competitividad en el mercado extranjero, en los productos que nosotros elaboramos, manufacturamos en nuestros países y que de alguna otra manera es lo que nos permite dar a conocer nuestras naciones, nuestros pueblos, nuestros países, y estos productos pues son llevados a otras latitudes y lo que se pretende con esta interrelación, lo que se pretende con lo que hablabas tú, Fer, ahorita, esta cohesión de naciones, pues lo que se busca es fortalecer Latinoamérica, consolidarla como un todo y o ese todo consolidarlo como una sola imagen, como un solo poder, como un solo pueblo. Evidentemente, pues estamos muy lejos de considerar esto, de consolidar esto, mejor dicho. No obstante, tenemos el ejemplo en Europa, la Unión Europea, a pesar de las difíciles situaciones que ha tenido ya con otros países que tienen problemas desde el punto de vista económico y que otros han asumido. Evidentemente, en Latinoamérica esa es la intención, eso es lo que se pretende y lo que buscamos. Pero mucho más allá de esto, Felber y los demás compañeros, yo le preguntaba a ustedes sobre la interpretación del artículo 424 y 425, sobre la jerarquía constitucional, ya le voy a dar la palabra a Caterina, sobre los tratados constitucionales, perdón, sobre los tratados en materia de relaciones comerciales, en materia internacional, derechos humanos. ¿Cómo es el tratamiento que se le da a estos tratados suscritos y ratificados por la República de Ecuador y por la República de Venezuela? ¿Cómo se les da ese tratamiento jurídico a este tipo de dispositivos de carácter legal? Te escucho, Caterina, querías intervenir. Vi que levantaron las manos. Caterina, te escucho. Muy buenos días, doctor. Ahí sí me ¿Cómo escuchan, está, ¿no? Caterina? Sí, señora, sí, fuerte y claro. Ajá. Ya, ya cuando estamos hablando de la comparación tanto del artículo 424 y 425, se Ajá. detalla más clave en lo que son los derechos humanos y las leyes orgánicas y ordinarias a nivel internacional, es decir, de un país o de un pueblo. Y también se pone muy claro lo que son las leyes orgánicas, las leyes de los jueces y de las cortes que se manejan Las en jurisprudencias. Ajá. sí, la jurisprudencia. Ujú. Es decir, más que todo, ellos hablan de la supremacía y de las leyes generales. Eso es lo que yo puedo abarcar entre los dos artículos 424 y 425 de aquí de la Constitución del Ecuador y más aún con el ejemplo que está dando de la Constitución de Venezuela. Bien, ajá, perfecto. Fíjate, usted habla de las leyes orgánicas, leyes ordinarias, de la jurisprudencia, por supuesto. Las fuentes del derecho, para nosotros hacer una jerarquización de las fuentes del derecho, nosotros nos encontramos primeramente en la norma. La norma es fuente principal del derecho. Evidentemente, en el derecho internacional público, si la norma es fuente de derecho, significa que los tratados, los convenios, los acuerdos que hayan suscrito los países también es considerado una fuente de derecho. Pero mucho más allá de esto, el enfoque que yo quería darle en la interpretación de esta norma tiene que ver cómo se aplica en la jerarquía en un país los tratados y los acuerdos internacionales. Si nosotros revisamos la pirámide de Kelsen, que es la que ustedes tienen allí en esta lámina que está proyectada, nos encontramos que los tratados, perdón, que la Constitución Nacional, tanto de Ecuador como en Venezuela, es la norma suprema. Ya ustedes lo han mencionado suficientemente en clases de hoy. Y digamos, esa jerarquización y esa forma a manera de ejemplizar cómo debe aplicarse el ordenamiento jurídico en un país, lo encontramos desarrollado en el artículo 424 y por supuesto se desarrolla en el mismo artículo 425 de la Constitución Nacional cómo debe aplicarse las normas en el ordenamiento jurídico de un país.
En la Constitución ecuatoriana, de manera explícita, allí se indica, se desarrolla y se enseña al lector, al operador de justicia, cómo debe aplicarse esta norma. Lo leíamos hace un momento, el artículo 424, la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra en el ordenamiento jurídico. Decíamos hace un momento que la Constitución Nacional es la base de ese ordenamiento jurídico y establece los principios fundamentales que van a ser desarrollados en las demás normas, leyes orgánicas, leyes ordinarias, resoluciones. Por ejemplo, hay el Código Integral Penal ecuatoriano, corríjanme ustedes allá, establece una serie de principios, cómo debe realizarse la aprehensión del infractor de la ley, cómo debe procesarse a este infractor de la ley en los tribunales, tanto en el tribunal de control, o en el tribunal de juicio, en el tribunal de ejecución, cómo debe desarrollarse. Y nosotros revisamos ese compendio que ustedes manejan ya, ese Código Integral Penal. Allí encontramos reunido tanto el Código Orgánico Procesal Penal como el Código Penal, es decir, la norma adjetiva y la norma sustantiva. La norma adjetiva es la norma de los procesos, cómo deben desarrollarse los procesos, los laxos, cuáles son las facultades de las partes, hasta qué momento y en qué oportunidad usted debe presentar una petición, mientras que la norma sustantiva establece los tipos penales, qué es un homicidio, qué es un robo, qué es un hurto, en general, cómo se describen los delitos. De igual manera, el Código Civil. El Código Civil venezolano, tanto el Código Civil ecuatoriano, establecen las obligaciones de las partes, las obligaciones de los ciudadanos desde el punto de vista y la naturaleza civil. Por ejemplo, en el caso de los matrimonios, en el caso de una sucesión, en el caso de una herencia, en el caso de los contratos de arrendamiento, en los casos o en las situaciones de compras de inmuebles o de vehículos. Eso, no, por supuesto, no lo desarrolla la Constitución Nacional, sino, imagínense, sería un libro, no sé, de 5.000, 10.000 páginas con 4.000, 5.000 artículos, y es inoficioso, inoperante y poco eficaz, pues establecer un compendio, una constitución con esas características. Por eso es que la Constitución Nacional tiene los principios básicos que las demás normas desarrollan. Y como lo refiere el artículo 424, es la norma suprema. Ese dispositivo de ese 424, nosotros aquí en Venezuela lo tenemos o lo encontramos en el artículo 7. Ese artículo 7 establece lo siguiente: la Constitución es la norma suprema. Fíjate que casi que con las mismas palabras se describe cuál es la posición de la norma de rango constitucional y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a la Constitución Nacional. Pero, a diferencia en Venezuela, el artículo 425 de la Constitución ecuatoriana establece cómo debe aplicarse esa norma. Nosotros en la Constitución Nacional no lo desarrollamos de esa manera, sino es la doctrina la que va a desarrollar o ha desarrollado, mejor dicho, cómo va a ser la manera como debe aplicarse la norma por su especialidad de la materia, cada materia, cómo debe aplicarse la norma. El artículo 425 refiere al ordenamiento jurídico de la aplicación, perdón, el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales y los decretos y reglamentos. Las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Esto significa que la propia Constitución ecuatoriana desarrolla la pirámide de Kelsen que la doctrina hace más de 100 años ha venido desarrollando, ha venido estudiando y ha venido enseñando a los operadores de justicia. Nosotros encontramos en esta pirámide ecuatoriana la Constitución Nacional, los tratados, los convenios internacionales, las leyes orgánicas. ¿Qué son leyes orgánicas, muchachos? Las leyes orgánicas, en principio, pues, son aquellos que la Asamblea Nacional les ha dado esa calificación para que sean de aplicación con preferencia a las demás normas. El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano se le ha dado esa categoría de orgánico para que tenga preferencia sobre la aplicación de las demás normas. Pero fíjate que nosotros encontramos los tratados y los convenios internacionales por encima en el escalafón
de cualquier otra ley, pero por supuesto por debajo a la Constitución Nacional, porque todos los tratados y convenios que hayan sido o que sean suscritos por cada país, evidentemente antes de que ese país suscriptor o quien suscribe esa norma de rango constitucional comprometa a esta nación, comprometa a su país, debe revisarse que no afecte los principios establecidos en la Constitución Nacional. Y allí sucesivamente tenemos las leyes ordinarias, las normas regionales de cada distrito, de cada municipio, de cada estado, de cada provincia, los decretos y reglamentos y las ordenanzas municipales, por ejemplo, en el caso de cómo debe, nosotros en Venezuela manejamos lo que es la contaminación sónica, cómo debe manejarse este tipo de situaciones cuando se encuentran vehículos con volumen, con equipos de sonido, con sonidos muy altos, cómo debe valorarse y abordarse en cada municipalidad, en cada municipio, este tipo de faltas que de alguna u otra forma pues alteran la paz dentro de la sociedad. Eso respecto al artículo 425, pero si nosotros revisamos el artículo 23 de la Constitución venezolana, aquí hay algo muy interesante y tiene que ver con la supremacía de los tratados y acuerdos internacionales. Fíjate que el artículo 23 refiere, dice, los tratados, pactos y convenios relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno. ¿Qué significa esto? Para dejarlo claro. Los tratados en Venezuela que haya suscrito el país, el gobierno venezolano, desde que entró en vigencia esta constitución en el año 1999, tienen jerarquía constitucional. Nosotros vemos la pirámide de Kelsen y vemos el artículo 425 del Ecuador, de la Constitución ecuatoriana, nos habla siempre de que la Constitución es la norma suprema, está por encima de cualquier ordenamiento jurídico. En Venezuela, cuando esos tratados o acuerdos internacionales tienen que ver única y exclusivamente con derechos humanos, tienen jerarquía constitucional, es decir, están en la misma situación y se aplican como si fuese la Constitución Nacional. Eso quería yo explicarles el día de hoy, muchachos, para que ustedes entiendan y comprendan cómo es la forma en que deben aplicarse los tratados y acuerdos internacionales respecto al ordenamiento jurídico de cada país. Recordando siempre que los tratados y acuerdos internacionales son convenios, son acuerdos, son pactos. La única manera de que los países suscribientes de un acuerdo, un tratado internacional, se obliguen a los compromisos allí suscritos es que haya un acuerdo, que haya un pacto, que se acepten las obligaciones allí establecidas. La Organización de Estados Americanos, por ejemplo, nosotros en Latinoamérica, cada uno de nuestros países que suscribió esos acuerdos, al igual que el Pacto de San José de Costa Rica, las obligaciones que están allí en esos acuerdos, someterse al sistema interamericano de justicia y por supuesto la Corte Interamericana de Justicia por los delitos que se cometan en cada una de nuestras naciones, debe pactarse, debe acordarse. Los delitos de lesa humanidad persiguen personas, no persiguen gobiernos, instituciones como tal, sino persiguen las personas que hayan cometido ese delito. Pero es necesario que el país, el suscriptor, se obligue a los compromisos allí establecidos para que pueda someterse a esa competencia. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Justicia si se trata del Estatuto de Roma o del Pacto de San José de Costa Rica, que tiene que ver para nosotros en Latinoamérica la Organización de Estados Americanos. No sé si hay alguna pregunta sobre este tema, muchachos. Nada, doctor, acotar algo que Ajá, le estoy escucho. leyendo en la comparación que se estaba dando. Ajá. Doctor, en los artículos de Ecuador y Venezuela, Ajá. una, un parecido que veo con los artículos es que indica de que la Constitución está por encima de todo, ¿no? Pero cuando un artículo de los tratados internacionales favorezca más al procedimiento, se lo tomará en cuenta de inmediato. Muy bien, fíjate, pero tiene que ver única y exclusivamente con derechos humanos.
tanto en Ecuador como en Venezuela, cuando se trata de derechos fundamentales, recordemos que los derechos fundamentales fueron desarrollados en la Declaración Universal de los Derechos en el seno de las Naciones Unidas en 1948. El 10 de diciembre de 1948 fue publicado un compendio de 30 artículos allí que estableció cuáles son los derechos fundamentales, y entre ellos pues encontramos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la educación, el derecho inclusive a una vivienda, el derecho a la familia. Son derechos fundamentales propios de la naturaleza del ser humano. Entonces, cuando es necesario la aplicación de la norma de los tratados internacionales, se le da jerarquía constitucional. Y esto es importante. Por ejemplo, si hay alguna discusión respecto a una norma, y hablemos que tenga que ver con los privados de libertad, hay una figura que se llama habeas corpus. La encontramos tanto en la Constitución ecuatoriana como en la Constitución venezolana, y tiene que ver con la tutela, llaman ustedes allá, y nosotros aquí una acción de amparo constitucional, a conocer por qué razón una persona está privada de libertad. Hay unos lapsos que se manejan en el proceso penal. Si más no recuerdo, en Ecuador son 24 horas desde el momento de la aprehensión de un individuo infractor de la ley para que sea presentado ante la autoridad. 24 horas, en Venezuela son 48 horas. Pero en este lapso de tiempo, si la autoridad que aprende a ese infractor de la ley no le notifica el despacho fiscal y no se conoce sobre la situación de él, se intenta esa acción, se intenta esa tutela, el habeas corpus, para conocer por qué razón esta persona está privada de libertad. Pero esta tutela y esta acción de amparo está consagrada en nuestra Constitución Nacional. Y no hay mecanismos o limitaciones para que se dé respuesta al respecto, porque esos tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, entre uno de los principales, que es la libertad, pues debe ser tomado, resuelto de manera inmediata. No debe una norma, bien sea por si se trata de una ley orgánica, una ley ordinaria, un decreto, una resolución, privar el ejercicio de la libertad, porque el tratado, el acuerdo internacional suscrito tanto por la República de Ecuador como por Venezuela, debe darle garantía a esa persona, a ese sujeto, a permanecer en libertad. Por supuesto, con las excepciones establecidas en la ley. ¿Cuáles serían esas excepciones? Bueno, si se trata de un delito de gravedad, un homicidio, un secuestro, una extorsión, evidentemente, pues allí será, digamos, sometido a un proceso penal, pero estando privado de libertad, porque esa es una excepción. Como lo dije hace un momento, en materia internacional las normas son pactadas, son acordadas, mientras que en el ordenamiento jurídico interno son impuestas. Creo que yo se lo dije en la clase anterior. Nosotros, los que formamos parte de una sociedad, renunciamos a ciertos derechos para obtener otros, y el principal es orden dentro de la sociedad, calidad de vida dentro de la sociedad. Y la única manera de poder obtener eso es que exista un ordenamiento jurídico consolidado que establezca cuáles son los derechos y deberes de cada uno como ciudadanos dentro de una sociedad. Perfecto. Mire, bueno, yo quería comentarle para finalizar, y ojalá y los demás compañeros se conecten. Yo le había dicho que el martes 30 tenía que entregar las actividades. Lo voy a aplazar hasta el día 3 de diciembre para que puedan tener más oportunidades. Perfecto, Juan. Listo, doctor. Ya les hago llegar su mensaje a los compañeros también. Son compañeros de trabajo suyo, ¿verdad, Juan? Sí, doctor. Bien, perfecto. Entonces, háganme un favor, diles que ya no va a ser el 30 de noviembre, yo les voy a mandar igual un correo. Va a ser hasta el sábado 3 de diciembre. Y el sábado 10 de diciembre va a ser el examen para terminar con la materia. Perfecto. Sí, doctor. Eso, doctor, le quería hacer una consulta. Juan. En el cuarto módulo dice examen. Ajá. Ya, pero ahí está la fecha límite hasta el 29 de noviembre. Déjeme revisar de una vez aquí, no me vaya a colgar. Ya listo. Dice, fíjate, ahí dice examen, en el módulo 4 dice examen, ¿cierto? Sí. Dice examen 10 de diciembre del 2022, ¿verdad? Sí. Usted le da clic allí y dice examen, no sé de dónde ves tú 29 de noviembre.
Sí, esa es la duda que teniendo, porque en la plataforma igual me preguntó también otro compañero y eso es lo que le íbamos a preguntar. No, no, no. El examen es el día de diciembre, como está allí, pero no sé dónde viste 29 de noviembre. No, no, no lo tengo aquí. No lo veo aquí, Juan. De todas maneras voy a revisarlo, pero es la fecha 10 de diciembre. Yo, Juan, perfecto. Ya, entonces, doctor, los tres primeros módulos es hasta el 3 de diciembre, Hasta el 3 el de examen que diciembre, sí. Hasta el 3 de igual el diciembre. examen que es el último, 3 de diciembre todo. No, el examen es el 10 de diciembre. Ah, el 10 de diciembre es el examen. Claro, y dice módulo 4, 10 de diciembre. William, mire, sé que se conectó ahorita, le estaba explicando al compañero Juan que las actividades se tenían previsto para el 30 de noviembre, pero le voy a dar un chance, le vamos a dar oportunidad, porque entendemos la situación de trabajo de ustedes, hasta el sábado 3 de diciembre, para que entreguen las actividades. Perfecto, William. Pero adicionalmente el sábado 10 de diciembre tienen un examen. Ese es el módulo 4. Lo que estaba verificando con Juan es si efectivamente le aparece allí en pantalla la fecha. Ajá, le escucho, William. O sea, Buen día, doctor. Lo que pasa es que salí entrecortado y como estoy de turno, entonces estaba tomando una lección, no le pude no. escuchar bien. De pronto, Quería que le estaba comentando, William, que en las actividades de los 3 módulos va a ser hasta el 3 de diciembre. Tienes chance hasta el 3 de diciembre para entregarlo. Y el último módulo, que es el examen, el cuarto módulo, el examen va a ser el 10 de diciembre. Cada fecha, cada módulo tiene allí la fecha. Igual el cuarto módulo que dice 10 de diciembre. Perfecto. claro, exactamente, porque estaba esta fecha tope el 30 de noviembre, que sería No, el día no, no, miércoles, yo ¿no? pedí, yo pedí autorización a la universidad para que me diera unos 10 días para terminar con usted. Y bueno, ya el 3 de diciembre es la fecha para entregar la actividad y el 10 del examen. ¿Oye? Muy amable, doctor. Gracias. Bueno, William, estamos en contacto. Feliz fin de semana. Hasta luego. Igualmente, doctor.